Divo Deporte. Entrevista. Nos acompaña Rafael Álvarez. Él es licenciado en Educación Física, técnico en natación, tiene posgrado en entrenamiento deportivo, ha sido preparador físico de atletas olímpicos y de importantes deportistas como el piloto de rallies Benito Guerra, que fue campeón mundial, y el nadador de aguas abiertas Antonio Argüelles, que recientemente completó el reto a nado de los 7 mares. Rafael nos va a platicar qué es una prueba de resistencia de larga distancia, cuáles son los deportes más comunes de este tipo, donde los deportistas recreativos participamos, y nos platicará cómo debe ser un plan de preparación para pruebas largas, como maratones, nados en aguas abiertas. Qué gusto que estés aquí, bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos. Qué bueno. Para entrar en contexto, Rafa, platícanos, ¿qué se considera una prueba de resistencia y de larga distancia? Vamos a empezar por una definición clásica para que sea entendible. Todo lo que tiene que ver con las distancias o con la resistencia a nivel fisiológico de sistemas de energía lo consideramos a partir de los 3-4 minutos. Lo que pasa es que hay que hacer una clasificación de deportes de resistencia de corta duración, de media duración y de larga duración. Lo que es larga duración a nivel fisiológico podemos empezar a considerarlo a partir de los 50 minutos, una hora. Todo lo anterior depende mucho más de la potencia aeróbica que de la capacidad misma de una persona de trabajar aeróbicamente. Okay. ¿Sí? ¿Qué es la potencia aeróbica? La potencia aeróbica nosotros la definimos como aquella capacidad de una persona de lograr ritmos de trabajo altos, muy altos o máximos a nivel aeróbico. Y eso generalmente se da entre los 3 y 12 hasta 15 minutos en deportistas de alto rendimiento. Todo lo que viene después en tiempo vendría a ser la utilización de la capacidad aeróbica, que ya es a menor intensidad, porque si no uno no puede soportar esas largas distancias. ¿La capacidad aeróbica es todo ese consumo de oxígeno o qué es la capacidad aeróbica? Sí, la capacidad aeróbica está determinada por la capacidad de una persona de lograr un ritmo de trabajo a un consumo de oxígeno. ¿Qué es el consumo de oxígeno? Directamente la capacidad de una persona de metabolizar el oxígeno a nivel muscular. Para que todo funcione. Para que todo funcione correctamente, ¿sí? Y puedas lograr una meta de larga distancia. ¿Y cuál es un promedio de, por ejemplo, en índices de pulsaciones cardíacas a las que se mantiene alguien que ya está en el periodo de una distancia larga? Bueno, esta es una definición que muchos libros a nivel fisiológico determinan entre los 130 hasta 160 pulsos minutos que uno puede soportar largas distancias de más de una hora. Lo que pasa que también hay que considerar que en deportes de larga duración los sistemas de termorregulación insumen gran cantidad de esas pulsaciones. Entonces no solo hay que tener en cuenta el nivel fisiológico de los sustratos energéticos o de la capacidad de una persona, sino hay otros elementos que empiezan a jugar de forma muy importante en los deportes de larga duración. Okay. Entonces entre 130 y 160 pulsaciones por minuto. Más allá de eso es difícil soportarlo por tanto tiempo. Por tanto tiempo, sí. Yo la idea con la que me quedaría son menos pulsaciones, más tiempo. A mayor pulsación, menos tiempo, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea. Sí. No tanto el rango, sino este esquema, ¿no? Exactamente, sí. Uno no puede soportar largas distancias. Solo los grandes maratonistas pueden soportar las 2 horas a un nivel de consumo de oxígeno que no soporta cualquier individuo, ¿no? Solo ellos. Sí. Los demás, las personas normales, terrestres diríamos, los mortales, solo podemos soportar esas grandes distancias con niveles de intensidad medios. Si no es imposible pensarlo, ¿no? Así es, sí, no hay manera de aguantarlo. Oye, ¿el hombre es el animal más resistente? Bueno, no, evidentemente no. Sí, y esto es muy interesante porque la génesis del ser humano o de la especie humana nos ha hecho o estamos hechos con las habilidades para soportar grandes distancias porque somos animales migratorios. Ok, ¿sí? Muy interesante. Ahorita nos sigues platicando, Rafael Álvarez. Estamos en Vivo Deporte, vamos a un corte, regresamos. Vivo Deporte. Estamos platicando con Rafael Álvarez, él es preparador físico y nos está hablando de cómo debe ser la preparación en un deportista recreativo, ojo, para pruebas de larga distancia como maratones o nados en aguas abiertas. Nos estabas hablando un poco de si el humano es el animal más resistente
Yo tengo mis dudas, estamos hechos para las migraciones, pero ¿qué me cuentas de otros animales? Ballenas, mariposas, están mucho más o sea, la especie caracoles. humana... Caracoles, aunque se tarden. Bueno, los escarabajos, un animal sagrado en Egipto son capaces de transitar ese pequeño animal 40 kilómetros sin problema. Que para uno serían 600, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Vamos a ver, hay mucha cosa. Sí, las especies animales generalmente, en especial la especie humana, desde su génesis hemos sido una especie migratoria. Claro. ¿No? Hemos recorrido largas distancias sin grandes problemas. Y esto es una cosa muy importante de decir, que no estamos limitados energéticamente para las largas distancias. Podemos hacer lo que querramos, pero si no, nos puede causar graves problemas, pero por otras condicionantes, no por la falta de sustratos de energía. Es como por no hacerlo bien, ¿no? Por no hacerlo bien. Pero volviendo al tema, digo, hay animales, las ballenas recorren 5.000, 6.000 kilómetros sin ningún problema para buscar lugares de cría y reproducción o de alimentación. Los ñus recorren la África casi que entera, todo el Serengeti, más las llanuras. Y además de buenas, no ponen caras, no van tomando geles. Exactamente, ninguno. Pero sí tienen un gran problema. Su modo de supervivencia es la reproducción, porque si no, no podían sobrevivir a grandes distancias comidos por los leones, y cocodrilos, todas esas cosas. No tienen sistema de defensa. Los seres humanos sí. Claro. Entonces no somos ni los más veloces ni los más resistentes. Ni los más veloces, seguramente. Ni los más inteligentes, siento decirse. Oye, Rafa, ¿cuáles son los deportes de larga distancia que tú has visto que más comúnmente hacemos los deportistas recreativos? Bueno, la población recreativa, los de larga distancia en sí son todas las que tienen que ver con las carreras desde 5K, 10K, las medias maratones, las maratones, y hasta ahí llegamos. Ya lo demás no me gustaría mencionarlo como recreativo, porque soportar ultramaratones o largas distancias ya no es ni saludable, ni siquiera de forma eficiente lo puede hacer una persona recreativa. Hay que prepararse mucho para esto y no se considera un deporte recreativo. Okay. Entonces, ¿cómo debe prepararse este deportista recreativo para poder completar una prueba como un maratón, un Iron? Porque finalmente pues lo tiene en la mente, entonces mejor que se prepare bien, ¿no? ¿Cuántos meses? ¿Cómo le hace? Me gustaría definir algunas cosas, ¿no? Primero, el deporte, la diferencia entre un alto rendimiento y un recreativo es que el alto rendimiento dedica su vida al deporte, el recreativo dedica sus espacios libres o de ocio. El de alto rendimiento le dedica 7, 8 horas, como nos tocó con Crisanto Grajales, el triatleta, 8 horas al día para entrenar. Bueno, sí, o no importa, o 2 o 3, pero tu vida va en función de eso y no al revés. Claro, y entonces comes y descansas y entrenas, o sea, tiene todo un esquema. Sí, o hay gente que trabaja también, pero es deportista de alto rendimiento porque su vida va en función de eso, es lo principal que tiene. El deportista recreativo tiene ciertas condicionantes, ¿no? Primero, no busca una performance deportiva, sino una meta que va más allá de lo deportivo. Tiene una componente social importantísima y cultural. Se va formando una propia cultura del ser del deportista recreativo. Andan en comunidades. Sí. Andan en comunidades, nos gusta a los deportistas de larga distancia estar con un grupo, o sea, tiene otras condicionantes más que los sistemas fisiológicos y todas esas cosas, ¿no? Hasta sus propios diálogos son diferentes. Entonces definamos eso en primer lugar, pero sí hay un tema desde el punto de vista de la preparación física que es importante tocarlo porque el deportista recreativo es el más propenso a la lesión. ¿Cuánto tiempo tendría que entrenar? ¿Cuántos meses para poder meterse en una prueba de estas? Bueno, todo depende del nivel inicial. Claro. Pero vamos a suponer una persona que se le ocurre entrar a un grupo y decir, bueno, voy a empezar a correr y quiero lograr una maratón. Los esquemas de trabajo, de entrenamiento para correr una maratón por primera vez van entre 6 meses, año y a veces hasta más. De forma bien hecha, ¿no? Hay gente que hace maratones a los 3 meses, pero también la puede hacer caminando, ¿no? Sí, vamos a definir que sí que la corre. Entonces sí necesita una preparación y depende del nivel inicial, pero que va entre los 6 meses, un año y hasta más para correr su primer maratón, ¿sí? Considerando que pasa primero por 5 kilómetros, 10 kilómetros, medias maratones y un entrenamiento progresivo. Y en este entrenamiento progresivo, ¿qué es lo que se tiene que preparar? O sea, ¿haces resistencia, fuerza? Bueno,
Hay una cosa que también hay que hablarla, que hay un énfasis en el entrenamiento de larga distancia sobre lo fisiológico, como si pura y exclusivamente haciendo volumen y corriendo mucho lográramos hacer una distancia. O sea, correr y correr nada más. O nadar, nadar y nadar, ¿no? El famoso no pain, no gain, ¿no? O sea, yo lo que conozco es que dolor más dolor, hay un problema y mucho dolor. O fatigarse, la ecuación me da un sobreentrenamiento. Claro. Hay que tener mucho cuidado acá y aparte generalmente se entrena solo sobre el aspecto de correr, volúmenes de carrera, dejando de lado todo lo que tiene que ver con la capacidad de fuerza. Voy a poner un ejemplo claro. Un maratonista puede llegar a poner, en su carrera puede hacer entre 25.000 a 30.000 pasos o más, según el tiempo que corra. Son 30.000 acciones de fuerza. Son 30.000 impactos. Si nosotros no trabajamos la capacidad de fuerza, estamos limitando la capacidad de rendimiento de la persona. Entonces, y también otras componentes como la flexibilidad o la velocidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque los deportes de larga distancia se hacen en un ambiente variable. ¿Sí? Hay subidas, hay bajadas, hay terrenos diferentes, en el agua hay corrientes, o sea, se hacen en entornos variables. Tienes que cambiar un poco el nivel de fuerza que estás aplicando. Tiene que haber variabilidad en el entrenamiento. Okay. Si no, el cerebro no entiende, correr en una caminadora, solo entiende correr en la caminadora. El a cerebro no va a entender cuando le cambia el ambiente qué debe de hacer, y eso es una propensión también a lesión. Entonces, la variabilidad tiene que ser una componente del entrenamiento de los atletas de resistencia. ¿Y cómo trabajas ese componente de fuerza? Bueno, primero, el esquema de la fuerza tiene varios puntos. Lo primero y esencial es lograr en los atletas la estabilidad lumbopélvica, ¿no? La estabilidad de la persona. Porque el sistema abdominal y lumbopélvico tiene que ver con la transferencia de la fuerza. O sea, todos los músculos de la parte central. Si un nadador solo utiliza la fuerza del brazo, se va a lesionar el hombro seguramente. Es la lesión más clara, el hombro del nadador. ¿Por qué? Porque es como girar una tuerca en la rosca 30.000 veces, se va a romper. Si no saben transferir la fuerza sobre la zona media y sobre la patada, es imposible que esa zona sea sana. Lo mismo con un corredor, tobillo, rodilla y cadera, ¿no? O sea, toda esa sinergia, si no se trabaja a niveles de fuerza y componentes de prevención de la lesión, es una lesión segura. Okay. Lo otro es la ganancia de la fuerza. Las personas para correr estas grandes distancias tienen que soportar acciones musculares repetidas y tienen que tener un nivel mínimo de fuerza para soportar eso. Entonces, la fuerza debe ser una componente esencial del trabajo del atleta de resistencia. Ok. Rafa, para ejemplificar estos conceptos, explícanos cómo fue la estrategia de entrenamiento con Antonio Argüelles, que acaba de terminar el reto de los 7 mares. ¿Cómo lo preparaste para alguno de sus cruces a nado? Si quieres, para iniciar, dinos más o menos cuál fue el nado más largo que hizo Toño en tiempo y distancia. Bueno, primero decir, yo fui el preparador físico de Antonio. Con Antonio trabajamos, la que planificaba la Nora, nosotros le hacíamos la preparación física a Antonio, junto también Ricardo Durón, que le hacía toda la preparación neuromuscular. Teníamos un esquema de trabajo muy claro. Primero era prevenir una lesión muy importante que él tenía a nivel del hombro, y de hecho lo hicimos antes de Molokai. Él nadó en Molokai 23 horas. 23 minutos continuas. Imposible de soportar con una lesión que tenía. Lo primero que hicimos fue trabajar la fuerza a nivel coordinativo. Se llaman trabajos neuromusculares, ¿no? Que él pudiera trabajar todo lo que es su expresión de fuerza a nivel del tren superior, transferirla al tren inferior, y todo fue un trabajo de prevención de lesiones y de estabilidad neuromuscular. ¿Cuántos días a la semana trabajaba? Casi todos. Fuerza todos los días, de diferentes formas, ¿no? Una cosa es hacer pesas, que es un tipo de medio para trabajar la fuerza, y otra cosa es hacer ligas. Entonces complementamos todos los días con algún tipo de ejercicio para la mejora de su condición. Muy bien, Rafa Álvarez, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Vivo Deporte. Vivo Deporte. Vamos a terminar de platicar con Rafael Álvarez, preparador físico, y estábamos platicando un poquito del plan de entrenamiento que siguió Antonio Argüelles
para poder hacer un cruce de estos de 23 horas que hacía, por ejemplo, en el Mar del Norte, en Japón, en Hawái. Platícanos cómo estructurabas el plan de entrenamiento del nadador en aguas abiertas, Antonio Argüelles. Directamente nosotros planificamos 4 etapas básicas de su entrenamiento. Una tenía que ver con todo lo que es la estabilización neuromuscular, sobre todo la zona lumbopélvica, que sí nos lleva un tiempo. Todos trabajos posturales, de ejercicios gimnásticos y atléticos. Después una etapa de coordinación neuromuscular que tiene que ver con todos los ejercicios de ligas, elementos inestables como las bolas suizas, medicine ball, etcétera. Que eso ayuda a la fuerza. Ayuda a la fuerza y al esquema de estabilidad por la parte que el agua es muy inestable. Entonces hay que trabajar en medios inestables y eso es una progresión. Después una etapa de fuerza, de ganancia de fuerza máxima, que tiene que ver todo con ejercicios derivados del levantamiento, algunos ejercicios ya sean con pesos altos, que tienen que ver con desde la sentadilla al press de banca, ejercicios clásicos para ganancia de la fuerza, y toda una etapa luego de transferencia de la fuerza a determinados gestos del nadador, lograr esquemas de fuerza con brazada, patada, intervención de la estabilidad lumbopélvica, etcétera. Esas fueron las 4 etapas. ¿Cuánto le lleva un entrenamiento de esto? Una sesión de fuerza lleva 1 hora y poco. A veces la bajamos a 40 minutos según las condiciones, pero su trabajo era diario, ya sea en la entrada en calor 15 minutos de fuerza como preparativo, o una serie de trabajo importante que llevaba 1 hora. En esquemas de trabajo de sesiones que a veces llegaban a durar en nados abiertos de preparación, los que hicieron en San Francisco, fueron de 8 horas. Okay. Acá hay que ver que Toño para esto es increíble, ¿no? Sí, es una persona que es dedicada a eso, un ¿no? superatleta. Súper disciplinado. La verdad que sí. Además de toda esa estrategia que tú le ponías, él tenía el entrenamiento con Hora Toledano para trabajar la resistencia y la velocidad ya en el agua. En el agua, exactamente. Yo lo que hago es simplemente preparación física en tierra, alguito en agua, pero tiene que ver condicionado a todo el plan de Nora, de Ricardo Durón, que era también el que hacía todo el trabajo neuromuscular, y de Ariadna, que era la doctora, ¿no? O sea, un equipo que trabajaba muy en conjunto, y pero el especial en esto es el deportista siempre, y en este caso fue Antonio, ¿no? Y todo fue un equipo multidisciplinario, y entre todos lograron y apoyaron a que Toño consiguiera este gran reto. No hay otra forma de lograr grandes retos si no se trabaja en conjunto, en equipo y de forma multidisciplinaria. No hay. Buenísimo. Pues tú eres uno de los grandes gurús de origen uruguayo, ¿no? Que afortunadamente tenemos aquí en México. ¿Dónde te puede seguir la gente? Bueno, tenemos una página web que es .com.mx, esa es nuestra página, y allí van a encontrar toda nuestra información y se pueden comunicar con nosotros. Buenísimo. Pues yo sí muchas te voy a buscar gracias. porque a mí me gusta. Vivo Deporte.